Bienvenidos a Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para recibir las buenas nuevas de salvación y para que el Espíritu Santo obre a través de la exposición de las Escrituras, edificando, exhortando y consolando al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Prepárese para recibir un mensaje que puede transformar su vida. Permanezca con nosotros y abra su corazón para escuchar lo que Dios tiene preparado hoy para usted. Tesoros en la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Sean bienvenidos nuestros hermanos de Príncipe de Paz también, ¿verdad? Un gusto, hermano, conocerles. Dice así la palabra del Señor, lo vamos a leer honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y vamos a subrayar el versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esta noche, hermano, vamos a ver 3 puntos. Y vamos a ver cuál es el don de Dios y qué es lo que Dios desea de nosotros en esta noche. Vamos a orar, hermanos, digámosle: Padre que estás en el cielo, gracias en esta maravillosa hora de la noche, porque nos concedes este gozo, este privilegio, del cual, Señor, según nuestras capacidades no somos dignos. Pero tu Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, nos hace capaces de proclamar tu palabra. Danos, Señor, iluminación en tu palabra. Danos entendimiento. Tu palabra es vida, tu palabra es verdad. Que nuestros oídos, Señor, estén atentos a tu palabra. Que nuestro corazón esté receptivo, Señor. Y que puedas edificar a este pueblo, Señor. Avivando el fuego del don de Dios. Ese es el título, hermanos, bajo el cual vamos a estar meditando en esta noche. Avivando el fuego del don de Dios. Hermanos, para entender lo que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, quiere darnos a entender en este versículo, es necesario saber lo que estaba aconteciendo alrededor de este gran hombre de Dios llamado Pablo. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo no es una carta cualquiera. Es, hermanos, podemos decirle así, el deseo póstumo, el deseo final del apóstol hacia su hermano y también consiervo Timoteo, su hijo en la fe, Timoteo. Resulta, hermano, de que Pablo, como todos sabemos, un siervo de Dios, había sufrido 2 veces la prisión. Bueno, una vez anteriormente la prisión en Roma. Usted sabe que Pablo fue un hombre sufrido por la causa del evangelio.
Se sabe que Pablo alrededor del año 60, entre el año 60 y el año 62 de la era cristiana, estuvo en Roma preso. En ese arresto, hermanos, se le conoce como arresto domiciliar porque Pablo tenía ciertas facilidades. Por ejemplo, él podía recibir visitas. Él podía, hermanos, recibir ayuda de los hermanos que estaban en la ciudad de Roma. Pero resulta que Pablo sale de prisión alrededor del año 62 y 2 años después ocurre algo en esa ciudad que cambiaría, hermanos, todo el panorama. Cuenta la historia que había un emperador llamado Nerón. Mire que hasta el nombre como que era de perro, ¿verdad? Así le llamamos a los animalitos, Nerón. Y cuenta la historia que Nerón, siendo un loco, decidió, hermanos, ver cómo iluminaba la ciudad de Roma, pero no lo hizo con luces, sino que le prendió fuego. Y por ejemplo, dice un historiador antiguo muy famoso llamado Tácito, que mientras Roma ardía, dice este hombre, Nerón contemplaba el incendio desde la torre de Mecenas y encantado por la belleza de las llamas, cantaba la destrucción de Troya vestido con un traje de actor. Se cuenta que Nerón era tan loco que mató incluso a su misma madre. Pero esto Nerón lo hizo, hermanos, para poder desviar el descontento del pueblo romano. Y como chivo expiatorio, él culpó a nada más y nada menos que a quienes, que a los cristianos. Esos cristianos, hermanos, que Pablo había visitado y que les escribe una carta preciosa hablándoles acerca de la gracia, de la salvación por medio de la fe. Y empieza una persecución encarnizada, terrible, sangrienta en contra de los cristianos. Yo me pregunto, si viviéramos en esos tiempos, ¿cuántos de los que nos llamamos cristianos de verdad permaneceríamos en los caminos del Señor? Porque la pregunta era, ¿tú eres cristiano? Sí. Pues entonces vas a morir por ese tu Cristo que tú predicas. Uno de los castigos, hermanos, dice también este hombre Tácito, que Nerón prestó su patio para empalar a los cristianos, llenarlos de brea y prenderle fuego, iluminar las calles de Roma con los cristianos. Era perverso. Y es, hermanos, en esta persecución que ocurre en la segunda prisión del apóstol Pablo. Eso fue en el año 66 y entre el año 66 y el año 67, según los historiadores cuentan. En esa ocasión, Pablo, hermanos, no tenía esperanza de libertad. Él dice estas palabras sabiendo que su muerte se aproximaba. Él dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Yo sé que el tiempo de mi fin, dice Pablo, está cerca. Pablo en esta ocasión, hermanos, estaba en una celda fría. Le dice Pablo a Timoteo que le traiga un capote. ¿Han leído eso ustedes en la Biblia? Tráeme el capote que dejé en Troas. ¿Y qué era el capote? Era un abrigo. ¿Pero por qué necesitaba un abrigo? Porque estaba con frío en la celda. Estaba encadenado. Y dice, por ejemplo, el apóstol, sufro penalidades hasta prisión a modo de malhechor. Es decir, que él estaba encadenado como cualquier malhechor. Se sentía abandonado. Él habla, por ejemplo, de un Demas que se ha ido amando al mundo. Habla de un Crescente que se fue a Galacia. Y él le dice a Timoteo, tráeme también a Marcos, porque me han dejado solo. Solo Lucas está conmigo. Hermano, no era una situación fácil la que el apóstol Pablo estaba atravesando.
Así que la segunda carta a Timoteo es el contexto. Y por eso, hermanos, tiene suma importancia, porque Pablo es un hombre que sabe que va a morir. Ahora le pregunto, si usted supiera que va a morir, no digamos mañana, digamos la otra semana, ¿qué sería lo primero que usted hiciera? Lo primero que usted hiciera sería lo más relevante, lo más importante, lo que necesita o lo que tiene más urgencia, ¿sí o no? Pero mire qué interesante esto. Interesante. Porque la primera indicación de este hombre, Pablo, siervazo de Dios, la primera indicación, el primer consejo que él escribe en la segunda carta a Timoteo es: te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Es decir, que si Pablo, hermanos, lo pone en primer lugar en su carta, tiene suma importancia, tiene suma urgencia que Timoteo avive el fuego del don de Dios. Ahora le digo a usted, es sumamente importante que usted y yo avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros, hermano. Muy importante, alabe lo que Él vive, aleluya. Si el fuego del don de Dios arde en nosotros, hermanos, usted y yo cantamos al Señor con gozo. Si el fuego del don de Dios arde en mi vida, entonces oro con fervor, oro, busco el rostro del Señor. Si el fuego del don de Dios está en mi vida, entonces predico la palabra de Dios, evangelizo, hablo a las personas que necesitan de Jesucristo. Si el fuego arde en mi corazón, entonces le sirvo al Señor. Ahora se da cuenta de la urgencia de que arde el fuego en nuestra vida. Porque lo contrario, si el fuego no arde en mi ser, si el fuego del don de Dios no arde, entonces, hermano, soy más frío que un pingüino. Y vengo a la iglesia, hermano, a dormirme. Y estoy en el culto porque es un compromiso, pero ya no hay un fuego que arde en mi corazón. Pero en esta noche el Señor nos dice, hermanos y hermanas, qué bueno que hicieron un evento que se llama Avivando el Fuego del Don de Dios. Porque es el deseo del Espíritu Santo que usted y yo ardamos en el fuego del Espíritu Santo. Alabado sea Dios en esta noche. Quiero tocar 3 puntos, hermano. Y nos vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo avivar el fuego del don de Dios? Si ya sé que es urgente, si ya sé que para Pablo era urgente que Timoteo entendiera esto, y ahora sé que para mí es urgente, el Espíritu Santo quiere que yo sepa que es necesario que el fuego arde en mi vida. La pregunta es, ¿cómo avivar el fuego del don de Dios en mi vida? Y vamos a contestar, en primer lugar, diga conmigo, activando lo que Dios me ha dado. Dígalo, por favor. Activando. Me decía, vigilame el fuego. Y fíjese, hermano, de que, como le digo, yo no soy cocinero, pero ahí yo me di cuenta que no basta con encender el fuego, sino que hay que estar como vigilante. Porque el fuego tiene una característica. Y es que el fuego, hermano, no avisa cuando se va a apagar. Sino que, hermano, de repente el fuego ya se apagó. Si usted se descuida, si usted deja de soplar o si usted deja, hermano, de acercar los tizones al fuego, el fuego se apaga. Porque hubo un descuido en mi vida, ¿sí o no?
En la vida espiritual, hermanos y hermanas, el fuego también es así. Si yo me descuido, si yo me olvido, y vamos a ver de qué, el fuego se apaga. Y fíjense, hermanos, que en lo espiritual, hermanos, es como el fuego natural. Usted puede tener una llama y qué preciosa la llama. Aquí voy a hervir frijoles, dice la hermana. Pero usted se descuidó un ratito y la llama empieza a bajar. Y usted se sigue descuidando y esa llama que ya estaba pequeñita, ahora, hermano, solamente ha quedado los tizones nada más. Y ese, hermano, esos tizones que todavía usted los sopla, vuelven a encender. Si usted no lo hace, hermano, lo que queda es humo y cenizas. Porque hubo un descuido. Quiero que nos preguntemos, ¿cuántos de nosotros un tiempo ardimos con el fuego, con la presencia, con el, hermano, el deseo, el empuje de servir y ser fieles al Señor, pero lo que ahora tenemos es nada más humo y ceniza en nuestra vida? ¿Cuántos de los que están aquí eran servidores? ¿Cuántos de los que estamos aquí quizás éramos predicadores y nos hemos quedado a calentar sillas? ¿Por qué? Porque hubo un descuido. Por eso Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo, pero lo que le quería decir es, te recuerdo, hermanos y hermanas, y le dice el apóstol, que avives el fuego del don de Dios. Y aquí vamos a llegar a un punto que mi hermano que está dirigiendo el culto lo mencionaba, y es cierto. Porque el apóstol no le está diciendo a él, mira, ese fuego, que esté pendiente tu pastor de que esté encendidito. Que esté pendiente tu líder de que esté encendido. No. ¿Cómo le dice el apóstol? Le dice, avives. Que tú avives el fuego del don de Dios. Si es que el responsable soy yo. Si es que el responsable es usted. Alabe al Señor en esta hora. Por eso el apóstol le dice, aviva el fuego. Porque debemos tomar responsabilidad de nuestra vida espiritual. Vigila sobre tu vida. Porque, hermano, ¿cuánta gente dice, ay, mire, antes, hermano Samuel, antes yo me gozaba en los cultos? Porque antes había la presencia de Dios. ¿Y quién dice que ya no la hay? No será, pregúntese, ¿no será que el descuidado es usted? Y si ya no lloro en la presencia de Dios, no es porque Dios no esté, es que Él está. Es que yo me he enfriado, es que yo me he descuidado. Porque no he alimentado mi relación con Dios. Porque no he ejercitado los dones que Dios me ha dado. ¿Cuántos de los que están aquí tienen meses, años de no hablar en lenguas? Y Dios los usaba en profecía. Y Dios los usaba en lenguas. Pero permitiste que las distracciones, permitiste que el temor, permitiste que la cobardía, permitiste que el diablo, permitiste que, qué sé yo. Pero ese fuego que ardía en tu ser, ahora solo es humo. Aviva el fuego del don de Dios. Pero ahora llego a la médula de este primer punto. Cuando le dice el apóstol Pablo el don de Dios, ¿a qué se refiere? Y esta es una pregunta importante. Pregúntese, ¿cuál es el don de Dios? Veámoslo primero en Timoteo. ¿Qué era eso? Porque el fuego era un símil, era una metáfora. Pablo le dice, eso que arda, como el fuego que arda. Pero ¿qué era el don de Dios en sí, en la vida de Timoteo? El don de Dios
en la vida de Timoteo, bueno, para empezar, la palabra es carisma, don. Era, estimados hermanos y estimadas hermanas, el ministerio de la palabra que Dios le había entregado a Timoteo. Ese era el don. ¿Sabían ustedes que Timoteo era un tremendo predicador de la palabra de Dios? Y no solamente era pastor, sino que Timoteo se tiraba unos mensajazos, Pastor Adolfo, de un evangelista de peso. Porque Pablo le dice, cumple tu ministerio. Y le dice, haz obra de evangelista. Insta a tiempo y qué. Y fuera de Timoteo era pastor. Timoteo era evangelista. Bueno, cumplía el ministerio o la función de evangelista. Pero también era maestro de la palabra de Dios. No era cualquier cosa. Y ese hermano, ese don, porque ese era el don de Dios en su vida, fue dado a través de profecía. Así lo dice la palabra. Que los apóstoles profetizaron con anticipación que Timoteo iba a tener ese don. Mire qué precioso, hermano. Lindo. Pero ¿sabe cuándo y cómo se hizo manifiesto en la vida de Timoteo? A través de la imposición de manos del apóstol Pablo. No que Pablo le dio el don, porque Pablo, ningún hombre puede dar un don al ser humano, al cristiano. Quien da los dones es el Señor, hermano. Pero Pablo fue el medio a través del cual Timoteo recibió el don de Dios. Y aparte fue el reconocimiento de la iglesia cuando Pablo impuso sus manos sobre Timoteo. Ahora, hermanos y hermanas, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque para Timoteo, hermanos, el don era la palabra, era la predicación. Pero ¿sabía usted que usted también tiene un don de parte de Dios? ¿Cuántos lo sabían? ¿De verdad lo sabía, hermano? Usted tiene un don de parte de Dios, que Él ha repartido, hermano, según su voluntad, según su deseo. Fíjese, hermano, que la palabra de Dios dice que, por ejemplo, hermano, el repartir, ¿sabía usted que es un don? ¿Sabía usted que el presidir es un don de parte de Dios? ¿No lo han leído eso ustedes en la Biblia? El presidir es un don de parte de Dios. Hermanos, eso es grande. Porque el hecho de que usted sirva al Señor, puede ser moviendo una silla y pasando un trapeador. Eso es grande para Dios, hermano, y eso es grande delante de Dios. Y eso es dado por Dios a nuestra vida. El hecho que usted pase, tome parte del púlpito de aquí de frente, hermano, sirva al Señor cantando, tocando un instrumento. Eso es dado por Dios a nuestra vida. Ese es el don que Dios le ha dado. Eso es lo que Dios nos ha concedido. No, es que le pregunto, ¿son regalos o no son regalos de Dios? Son regalos. Por eso usted no se menosprecie. Fíjese, hermano, que yo lo único que hago es lavar los baños. ¿Sabe qué dijo el Señor, hermano? Dijo el Señor que en su reino los pequeñitos son los grandes, hermano. Para Él son los grandes. Los más humildes, dice la Biblia, que son los que Él ve de cerca. Y los altivos son los que Él ve de lejos. Tal vez nadie ve lo que usted hace para la obra de Dios, pero usted véalo como que es un privilegio enorme que Dios le ha dado. Un grande don que Dios le ha dado, el servirle a Él. Eso es el don de Dios en tu vida. Ahora le pregunto, ¿qué te ha dado Dios?
¿Qué puso en tus manos Dios un día? No me diga nada. Para Timoteo era la palabra, la predicación, la enseñanza. Para usted, ¿qué ha puesto Dios en tu vida? Y ahora le hago otra pregunta. ¿Está usted ejerciendo el don que Dios le ha dado con diligencia? ¿Está siendo usted diligente en lo que Dios le ha dado? Porque si nos hacemos una encuesta en este lugar, yo le aseguro que hay un montón que Dios los ha llamado a servirle y no están haciendo nada. Si hacemos una encuesta en este lugar, yo estoy seguro que hay muchos que un día le sirvieron a Dios, pero ahora están en la banca. Y a eso, hermano, es lo que Dios quiere a usted llamarle la atención. Y le pido al Espíritu Santo que si usted es uno de esos, le jale la oreja. Y le haga entender que es necesario que deje de dormir. Que es necesario que deje de pasar el agua nada más en la iglesia. Que es necesario que usted entienda que lo que Dios le ha dado es grande y que un día Dios le va a pedir cuentas por lo que le dio. Porque Él pedirá cuentas, hermano, a nuestra vida. De qué es lo que nosotros hicimos. Y Dios le dirá, yo te di a ti el ministerio de la palabra, pero nunca lo quisiste ejercer. ¿Para qué llegar a eso, pueblo de Dios? Si en esta noche el Señor nos está diciendo, eso que yo te he dado, eso puede ser a tus ojos muy pequeño, eso yo te lo he dado, avívalo, 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 ponlo a trabajar, acciónalo, acciónalo, tíralo para adelante. Mire, mi deseo es que esta noche usted se vaya de este lugar, hermano, ya no con esa actitud pasiva, que hay que andarlo jalando para que vaya a la iglesia. No, usted vaya y vaya a jalar a otros aguados que están allá afuera. Que lo anden rogando. Hermano, quiere ir a atender tal reunión. No sé si trabajan con reuniones. Quiere ir a atender tal reunión. No, usted le diga, pastor, aquí estoy. Yo sé que Dios me ha llamado. Tengo un don. Quiero servirle al Señor. No quiere que andarlo ahí rogando. Quiere incorporarse al diaconado para poder servir a los santos del Señor. No, mire, yo sin ni mi casa barro que voy a andar barriendo aquí. Y quizás sería un diácono brillante en la iglesia. De esos que se paran en la puerta y dan la mano y bendicen. Dios le bendiga y reciben a las personas con un abrazo. Pase adelante, siéntese. ¿Y cuántos no serían salvos por una actitud que usted tenga? Hermanos, levántese. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? Avívelo, enciéndalo como un fuego. Ese don es algo grande, es algo maravilloso. Hay que agradecerle a Dios, hay que valorarlo, hay que ponerlo a trabajar para la gloria de Dios. Aleluya. Entonces, en primer lugar, ¿cómo avivar el fuego del don de Dios? Accionando lo que Dios nos ha dado. Eso es. Ese es el don de Dios. Número 2, ¿cómo avivar el fuego del don de Dios? Diga conmigo, por favor, venciendo la cobardía. Vamos a ver, ¿cuál era el primer punto? ¿Cómo avivar el fuego del don de Dios? ¿Cómo era? Activando o accionando lo que Dios nos ha dado. Pero ¿sabe usted que también avivamos el fuego del don de Dios venciendo la cobardía? Levánteme la mano los cobardes. No, nadie levantó la mano. Vea lo que dice 2 de Timoteo 1:7, por favor. Dice así la palabra de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. Ve al de al lado y dígale, usted no es cobarde. No le diga cobarde. Usted no es cobarde. Hermano, quiero que vayamos otra vez a la vida de Timoteo.
Imagínense lo que Timoteo estaba atravesando. Muchos cristianos, muchos de los que Timoteo conocía, habían muerto por la causa del evangelio. Nerón, hermano, se me acuerdo de un perrito que llamaba Nerón. Había hecho, hermano, matazón de cristianos. El mismo Pablo, por causa de esto, estaba preso y esperando su ejecución, hermano. Esto es interesante, la historia a mí me gusta mucho. Dice también Tácito, este historiador, oiga, hablando de esta persecución. Por tanto, dice Tácito, primero fueron arrestados los que confesaban su fe. Luego, basándose en sus denuncias, fue detenida una gran multitud, no tanto por el crimen de haber incendiado la ciudad, como por el odio al género humano. A su muerte se les añadió la burla. Oiga lo que hacían con los cristianos. Unos fueron cubiertos con pieles de fieras y devorados por los perros. Otros fueron crucificados. Otros aún fueron incendiados. Y cuando cayó la noche, sirvieron de antorchas para iluminarla. Tremendo. Pues Timoteo estaba en esta circunstancia. Hermanos y hermanas, Timoteo no solamente se estaba viendo acorralado por la persecución, sino que era un joven al que muchos miraban de menos por ser joven. Por eso Pablo tiene que aconsejarle y le dice que ninguno tenga en poco tu juventud. Que nadie te vea de menos, Timoteo. Porque en aquel entonces, hermano, se piensa, dicen los estudiosos, que Timoteo andaba por los 30 años de edad. Alrededor de los 30 años de edad. Cuando conoció a Pablo, se dice, se piensa o se cree que tenía unos 16 años. Pero a estas alturas, él ya tenía unos 30 años de edad. Entonces, asediado por la persecución, joven, y se le agrega otra cosa más, enfermo. ¿Sabía usted que Timoteo enfermaba muy seguido? Por eso el apóstol le dice a él, ya no bebas agua, sino que bebe un poco de vino. Por tus problemas estomacales, le dice el apóstol. Porque el agua con vino, bueno, recuerde, no había, hermanos, filtros de agua. El agua que ellos bebían los enfermaba. Entonces el vino, hermano, un poquito, no es que se emborrachaba, sino que le dice un poquito, lo que va a hacer es purificar y te va a ayudar con tus problemas estomacales. Y por tus constantes enfermedades, le dice el apóstol. Pero se le agregaba otro problema más. Y es que el mismo Pablo le dice, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, que vendrían tiempos difíciles. Ahora le pregunto, hermano, si usted estuviera en esa situación, póngase en el lugar de Timoteo. Su pastor, su apóstol está a punto de morir. Y usted sabe que a usted le va a caer el peso del ministerio, el compromiso, que allá afuera lo están esperando para encarcelarlo y que se lo coman los perros. Usted es un joven sin mucha experiencia. Y aparte de eso, agréguele que está enfermo. ¿Cómo se sentiría? Ahora entiende por qué el apóstol le dice a Timoteo que lo que Dios le ha dado a él no es un espíritu de cobardía. ¿Lo entendemos ahora? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. El temor, la cobardía, hermano, es algo que puede hacer que el fuego se apague. Es como el viento. Vámonos de nuevo a mi abuelita. ¿Sabe qué me decía? Cubrí el fuego, tapalo. Y uno ahí andaba, hermanos, que no le pegara el viento, ¿verdad que sí? Cuando estaba empezando, y tapando porque una media cosita y se apagaba. Ese viento es a veces el temor al qué dirán. ¿Cuántos cristianos se privan de servirle a Dios
por el temor al que dirán. Porque saben, hermanos, que la gente, oiga bien, usted puede hacer 1000 cosas bien, pero se equivoca una vez y no se les olvida. Y son prestos para señalar, hermano. Son prestos. Y muchos se privan de servirle a Dios por el temor al que dirán. Muchos no le sirven a Dios por la cobardía y el temor a ser menospreciados. ¿Y por qué suben a esa hermana o a esa hermana Mayra? No, hermana, no es. ¿Por qué suben a ese hermano a cantar? Habiendo tanto hermano que canta mejor que ese, y ¿a quién ponen a cantar? No, hombre. Mediante desafinada. Y tienen temor, hermanos. Tienen temor, se dejan acobardar. Otros tienen temor a asumir riesgos. Porque saben, hermanos, que es un privilegio, que tienen que ser responsables. Sabe que es un miedo que a veces los predicadores tenemos, hermano. Y eso sucede. Y es, hermano, al predicar verdades o doctrinas que no son populares en este tiempo. Y que uno las dice y la gente se ofende. Pero ahí es donde viene, hermanos, lo que Dios dice, que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuál era el secreto del apóstol Pablo, hermanos, para vencer el temor? ¿Sabe cuál era, hermano? ¿O sabe cuál es para nosotros hoy la clave para vencer el temor? Es lo que hemos recibido. El Espíritu. El Espíritu. ¿Sabe que hay un debate? No se sabe si cuando dice el Espíritu se refiere al espíritu humano con E minúscula o con E mayúscula. Hay un debate ahí. Y unos dicen se refiere al espíritu humano. Bueno, si es así, si fuera así, el Espíritu Santo de Dios es el que nos capacita para ser valientes, hermano. El Espíritu de Dios es el que le dará a usted la capacidad para avivar el fuego del don de Dios y de ser un temeroso, de ser un cobarde, de ser alguien, hermano, como Pedro. ¿Se acuerda usted de Pedro? Que cuando llegaron a buscar al Señor, que sacó la guarizama y le voló la oreja a aquel, ¿verdad? A Malco era, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu de Dios, hermano, fue bautizado en el Espíritu Santo, dice la Biblia que se paró en el día del Pentecostés y empezó a predicar acerca de Jesucristo, y las almas empezaron a venir, y lo hizo con valentía, lo hizo con denuedo, porque el Espíritu de Dios nos capacita para hacerlo. Alabado sea el Hijo de Dios, alabado sea el Espíritu Santo de Dios. No permita que la cobardía apague el fuego. Y aquí termino ya. ¿Cómo avivar el fuego del don de Dios? Diga conmigo este último punto. Usando las herramientas de Dios. Vamos a ver si nos acordamos. Vamos a ver, ya termino, ya me quito de aquí. Yo sé que algunos ya tienen sueño. ¿Cómo avivar el fuego del don de Dios? En primer lugar, accionando lo que Dios me ha dado. Número 2, ¿cómo avivar el fuego del don de Dios? ¿Quién se acuerda? Venciendo la cobardía. Venza la cobardía. Usted no es un cobarde, es un valiente del Señor. Aviéntese. Y Dios le va a sostener, Dios le va a ayudar. Hágalo. Es que a mí me da miedo pararme enfrente. Párese enfrente y Dios le va a poner palabra en su boca. No, es que yo no puedo, hermano, yo no puedo. Aviéntese, dígale cuál célula voy a atender, pastor. Voy a ir a trabajar, voy a ir a ver un campo blanco, voy a predicar, voy a cantar. Hágalo. Pero en tercer lugar, use las herramientas que Dios le ha dado. Ese último versículo, versículo 7, la segunda parte, bueno, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de 3 cosas. Número 1, poder,
Amor y ¿qué más? Y dominio propio. Poder. ¿Sabe usted que Dios nos ha dado poder, hermano? Poder. Y ese poder, hermanos, sirve para enfrentar las dificultades que el mundo pueda presentar. Ese poder para eso sirve, para enfrentarlo. Si hubo un hombre que enfrentó los problemas, fue el apóstol Pablo. ¿Sabe que Pablo decía, hermanos? En trabajos más abundantes, decía Pablo, hablándole a los corintios. En azotes, oiga todo lo que enfrentó Pablo. En azotes sin número. Ya había perdido la cuenta cuántos azotes, cuántos hinchazos y latigazos le habían dado. En cárceles, más. En peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, oiga, 5 veces he recibido 40 azotes menos. ¿Cuántas veces lo azotaron los judíos? 5 veces. 3 veces he sido azotado con vara, hasta sabía si era con cincho o con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, decía Pablo. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces. En peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro del desierto, peligros del mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Sobre mí, decía Pablo, se agolpa la carga de todas las iglesias. ¿Quién enferma? Yo no enfermo, decía Pablo. Sé vivir humildemente, les decía, y sé tener abundancia. En todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. ¡Qué tremendo! ¿Quién de nosotros ha vivido esto? Nadie. ¿Cuántas veces le han tirado una pedrada por la causa de Cristo? Que nunca, hermano. No, pero si hoy le hacen una mala mirada, me voy de la iglesia, dicen los hermanos. ¡Qué desgracia! Y dice, así para tener abundancia como para tener necesidad. Pero oiga, qué precioso. Y con esto vamos ya cerrando. Todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Que me fortalece. Alabe al Señor. Dile un aplauso a Jesús. El poder de Dios para enfrentar los problemas. Amor. Poder, amor y ¿qué? El dominio propio. ¿Para qué sirve el amor que Dios nos ha dado, hermano? ¿Sabe para qué sirve el amor? Para amar aún y cuando tú eres odiado, detestado. Para eso sirve el amor de Dios. ¿Sabe qué decía? Nuevamente hablando de este gran apóstol Pablo, hermanos. Él decía, hablándole a los corintios, ustedes son ingratos, corintios. Ustedes son unos grandes ingratos. ¿Quiénes han leído los Corintios alguna vez? Léalo. Se va a dar cuenta de los padecimientos que tuvo que atravesar Pablo. Y decía él, porque lo criticaban. ¿Sabe qué decían de él? Que él en persona era un debilucho. Pero que cuando escribía era un gran hermano, vocerrón, era un gran mandón. Pero Pablo de lejos, pero cuando está cerca, no, hombre, sí. Es un gran debilucho. Decían que Pablo no llegaba al estándar de estos superapóstoles que habían llegado a envenenar la iglesia de Corinto. Decían que era un orador inexperto. Pero sabe, hermano, cuando lo criticaban más a Pablo, que era una desgracia, que era un orador inexperto, que por gusto Pablo. ¿Sabe? Él decía estas palabras. Decía él, ahora voy a visitarlos por 3ª vez y no les seré una carga. No busco lo que tienen, los busco a ustedes mismos. Qué amor de Pablo, ¿verdad? Después de todo, los hijos no mantienen a los padres, decía Pablo. Al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos, porque lo acusaban que él llegaba solo por el pisto. Y decía así, con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí.
Quiero decirles algo. Aunque ustedes a mí no me quieran, yo sí los quiero a ustedes. Le decía Pablo a la iglesia de Corinto. Aunque ustedes no me amen, corintios, yo sí los amo a ustedes. Ese es el amor de Dios. Y eso es lo que Dios le ha dado a usted y a mí. Para activar el fuego. No espere que le van a tirar rosas. A veces lo van a ver mal. Pero recuerde, lo que Dios le ha dado es su amor para que usted venza todo eso en el amor de Jesús. Y el dominio propio, ¿sabe por qué, hermano? Porque el hijo de Dios tiene que tener dominio propio. No dejarse vencer por las circunstancias. Con esto termino. Dice la Biblia que Pablo iba hacia Jerusalén. Había determinado en su espíritu ir a Jerusalén. Y resulta que él llega a Cesarea, y en Cesarea vivía un tal Felipe, evangelista. Tenía 4 hijas, doncellas, las cuales profetizaban. ¿Han leído eso ustedes en Hechos, hermano? Ya con esto termino. Véanme, por favor, ya termino, ya me voy. Dice la Biblia que llegó un profeta llamado Agabo. Y Agabo saca el cinto de Pablo, lo agarra por ahí y le amarra las manos. ¿Han leído eso? Y las palabras de Agabo son: este cinto, el dueño de este cinto, así dice el Espíritu Santo, así será atado ¿a dónde? En Jerusalén. Hermano y hermana, ¿cómo cree que se puso Pablo? ¿Cómo? En su humanidad, en su carne, ¿cómo cree que se sintió Pablo? Seguro preocupado, hermano. ¿Sabe cuál fue la reacción de los hermanos que estaban ahí? ¿Sabe cuál fue? Empezar a llorar. Empezaron a llorar. Y de seguro le gritaban: Pablo, no vayas a Jerusalén. Por favor, Pablo, por favor. Y quizás se agarraban de la ropa de él, hermano. Yo me lo imagino. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Pablo, hermano? Un hombre como usted y como yo. De seguro con miedo, pero sabiendo que él tenía un don que Dios le había dado y que tenía que cumplirlo en Jerusalén. Actúa tomando la herramienta del dominio propio y les hace la pregunta: ¿qué hacéis vosotros llorando y partiéndome el corazón? Quiero que sepan que no estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino a entregar mi misma vida por la causa del evangelio si es necesario. Si Pablo se hubiera puesto a llorar con ellos, hermano, se acaba todo. Ay, sí, ¿verdad? Pues no, ya lo agarro. No, pero se mantuvo firme. Muchas veces usted va a tener que mantenerse firme, aunque todo esté en contra de usted. Aunque vea el panorama negro, oscuro, usted tiene que echar mano del dominio propio y plantarse y decir: Dios me ha encomendado, me ha llamado a esto y tengo que cumplirlo. Conclusión, hermanos y hermanas. Hay una decisión que tomar. O sigue la vida suya así como está, o hay un cambio en nuestra vida. O sigo con mi vida apagada y muerta y desgraciada, o le digo al Espíritu Santo: avívame. En esta noche yo quiero avivar el fuego del don de Dios. Yo quiero servirle a Dios. Quiero accionar. El tiempo ya está cerca. Cristo pronto viene. Yo no le he servido a mi Señor como tengo que hacerlo. Yo no he hecho lo que el Señor me ha mandado a hacer. Quiero hacerlo. Si es así, active lo que Dios le ha dado. Número 2, venza todo temor que en esta noche lo tenga cautivo. Y número 3, eche mano del amor, del dominio propio que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos y hermanas? Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar. Usted ha escuchado Tesoros en la Biblia, un espacio dedicado a la palabra de Dios para edificar, exhortar y consolar el cuerpo de Cristo. Si este mensaje ha bendecido su vida, compártalo con otros y ayúdenos a llevar la palabra a más personas. También puede encontrarnos en Facebook
en la página Ovil Flores y Dios Fuerte Ministerios. O escríbanos al correo ovilflores.diosfuerte@gmail.com. Esperamos que nos acompañe en el próximo encuentro y oramos para que el Espíritu Santo continúe dándole más tesoros en la Biblia.